Bienvenidos a los Face to Face de Comercio Exterior en alianza con la especialización de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Sabían ustedes que el mercado de los Estados Unidos representan el 30% de nuestras exportaciones? Es por esto que las empresas mantienen buscando cómo llegar a este mercado. He invitado a Alejandra Castañeda, quien es la Business Manager en Latinoamérica de Line, una compañía que busca representar productos colombianos en este mercado. Hola Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Alejandra, tu experiencia ha sido muy importante porque llevas más de 10 años en estos procesos y has pasado por diferentes etapas, desde compras, desde exportaciones, desde agentes de carga, desde agentes de aduana, o sea, has estado en las diferentes partes de la cadena. ¿Y por qué en estos momentos en una empresa en los Estados Unidos buscando representar productos colombianos? Bueno, esta ha sido una experiencia bastante extensa, como lo has dicho, son más de 10 años donde he estado de lado y lado. He sido cliente, exportador, entonces he conocido todo lo que uno sufre como cliente, como exportador, tratando de llegar al mercado, tratando de tener logísticas eficientes, tratando de tener clientes que nos puedan comprar más. He estado en el lado de la logística, donde ya implemento un poco esa necesidad para dar, digamos que soluciones. Y ahora desde Lime, pues encontramos que había un espacio muy interesante para todas las marcas que quieren llegar a Estados Unidos puntualmente, que es donde estamos desarrollando, donde encontrábamos que estaban listos para su proceso de internacionalización, quizá tenían adelantado tema logístico, pero siempre faltaba algo: dónde me recepcionan la carga, cómo puedo tener presencia en Estados Unidos que sea real, donde mi producto pueda avanzar a un supermercado, pueda vender y pueda ser sostenible. Entonces encontramos ese espacio y es ahí donde nace Lime, para hacer una solución y un puente entre las empresas que quieren crecer y el mercado tan grande como es Estados Unidos. Cuando nos vamos a leer diferentes conceptos de grandes líderes en la internacionalización, uno de los consejos que dan es iniciar por países que culturalmente sean cercanos a nosotros o a ese país, por lo menos en idioma. Entonces, muchas veces iniciar por países que culturalmente, aunque sean diferentes, pues tienen un acercamiento, como lo es Ecuador, lo que es Perú, lo que es Chile, entre otros que están más cerca. Pero ¿por qué iniciar en Estados Unidos? ¿Por qué ser ese primer paso natural donde va a asustar a las empresas y decir es un mercado más grande, más competitivo, hay una gran diferencia cultural? ¿Por qué decirle también a ese empresario se puede? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sin duda Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Estamos hablando de que las oportunidades son latentes en todos, digamos que los escenarios posibles y todos los productos. Estados Unidos tiene actualmente más de 60 millones de latinos, que equivalen alrededor del 20% de su población. Esto en tema pragmático nos da una cercanía y nos da una apertura a un mercado, teniendo mucho la familiaridad de que nuestros latinos están en Estados Unidos. Entonces, digamos que tenemos una visión más amplia cuando llegamos al mercado de Estados Unidos. Hay una visión mucho más amplia en este tipo de mercados, pero también es conocido como un mercado frío y duro. Entonces, ¿qué creencias sobre esos Estados Unidos como destino de negocios descubrieron en este proceso que eran equivocados? O sea, que verdaderamente cuando se empiezan a trabajar con marcas colombianas sí se puede llegar allá, y que muchas veces dicen no tengo la capacidad para poder llenar un contenedor o poder llegar a estos mercados. Sí, esa es una duda muy grande que siempre tienen nuestros clientes. Digamos que Estados Unidos es un sistema y funciona a través de un sistema. Todo lo que nosotros hacemos es recopilar los productos que son interesantes y que se puedan adaptar a ese sistema. El tema de la logística es algo que nosotros también hemos desarrollado y que tenemos un punto muy interesante, y es ese paradigma. Es decir, solo puedo llegar a un mercado tan grande como Estados Unidos si lleno un contenedor. Nosotros hemos desarrollado procesos donde consolidamos carga y puedes enviar desde un pallet, cajas de muestras, y eso optimiza muchísimo la logística y permite crecer de una manera sostenible y escalonada sin tener que llevar un contenedor completo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hacemos primero la revisión de las marcas, digamos que las adaptamos al mercado. Hay que ser muy humilde con el mercado de Estados Unidos. Hay que entender de que somos nosotros los que nos adaptamos y no el mercado a nosotros. Cuando entramos en ese sistema que maneja Estados Unidos, lo hacemos de manera ordenada, correcta, con el cumplimiento, todo fluye. Tenemos, digamos que experiencia con muchísimos clientes que son marcas pequeñas
o empresas pymes que de repente tienen una oportunidad y empezamos a abrir el mercado y entendemos de que entrar al sistema de manera correcta es lo que permite que cualquier marca y producto pueda llegar de la manera correcta. ¿Cuál es ese primer paso que deberían de tener en cuenta las empresas para llevar ese mercado? O sea, si en estos momentos tenemos una serie de candidatos y quieren o están interesados en exportar y llegan a Lime, ¿cuál es ese primer paso que comienzan a evaluar? ¿En qué debe estar preparada esa empresa? Las empresas deben estar preparadas para la apertura de la mente, siempre decimos esto. Eso es un tema de muchísima conciencia, de saber de que el mercado de Estados Unidos no solamente es ir a probar. Mandemos una caja, tengo mi primo que me recibe y él simplemente envió por courier 3-4 cajas y allá me están vendiendo. Nosotros estructuramos procesos y estructuramos poder llegar a ese sistema. ¿Qué es lo primero que vemos en una marca? Es revisar qué tipo de producto tiene, por ejemplo. ¿Cómo puede ser aceptado en el mercado de Estados Unidos? ¿Tiene o no potencial? Lo dividimos por subcategorías. Si tenemos categorías de alimentos, categorías de cosméticos, categorías de moda o algún tipo de implementos, lo primero que revisamos es si tiene alguna barrera para ingreso. Para nosotros es fundamental. Si, por ejemplo, tenemos una súper empresa en Colombia, excelente en calidad, que tiene, no sé, empanadas. Bueno, sabemos que no podemos hacerlo. Estados Unidos no se puede llevar carne, pollo, res y cerdo. Entonces, empezamos a revisar esas, digamos que barreras que nos podrían limitar el ingreso y de allí empezamos a partir de ese punto de qué podemos hacer con el tema regulatorio, con el tema de mercado, cómo estamos, hacemos un estudio y ahí podemos tener una viabilidad del producto. Conociendo en este proceso por qué tantas empresas lo han intentado y han fallado, entonces, o sea, ¿por qué esas empresas fallan cuando llegan a estos mercados internacionales o cuando participan en ferias internacionales? Y no vamos a mencionar empresa, pero me causó gran curiosidad en la última feria donde estabas y que estábamos escribiéndonos y me decías, Fabián, hay empresas que vienen de paseo. Sí. No digamos qué empresas, ni qué región, sí, pero eran colombianas. Hay empresas que vienen de paseo y que fuiste de alguna manera a interrogarlas, pero que definitivamente las descartabas o no eran de interés por algo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa empresa puede tener el músculo financiero, pero que el músculo financiero no lo es todo, porque llegan y no han logrado penetrar un mercado como los Estados Unidos? Sí, eso pasa mucho y lo que mencionas del tema de la feria fue una sorpresa que te lo comentaba porque son empresas grandes estructuradas en Colombia que están en su proceso de internacionalización, que han cumplido quizá un programa de internacionalización, pero siempre falta como ese paso más allá. Digamos que nosotros lo que hacemos es estructurar. Nuestro principal propósito es estructurar las compañías, sean pequeñas o grandes, es estructurarlas. Y la estructura es desde la fase 1, que es la revisión total de tu etiqueta, de los ingresos, de los ingredientes, de cómo tiene que ser el tema regulatorio, una matriz de costos, realizar un paletizado, cuántas unidades caben en una caja, cuántas unidades en un pallet, cuáles son tus costos puestos allá. Muchos clientes nos dicen, no, lo que pasa es que mi producto vale aquí $2, 8,000 pesos, $2 en Estados Unidos. No, a ver, nosotros tenemos que hacer una matriz de costos dependiendo del término de negociación, entonces revisamos los Incoterms que podemos ofrecer. Vas a ofrecer puesto aquí, lo vas a ofrecer puesto todo en Estados Unidos. Entonces empezamos a hacer una estructura para que ese producto llegue de una manera correcta. Me encontré con un cliente que estábamos en la asesoría y me decía, pero ven, ¿cómo así? Yo lo que necesito son clientes. Claro, todos necesitamos clientes y necesitamos vender, pero imagínate donde yo presente tu producto, donde un distribuidor y me diga, ok, perfecto, bueno, ¿y cuánto vale aquí un pallet? A ver, tú ya tienes desarrollada tu matriz de costos y cuánto vale 2 pallets, cuánto vale 5, cuánto vale un contenedor. Entonces, siempre empezamos desde el principio y muchas empresas se quedan por eso. Porque la representación en una feria o la presencia en una feria no significa que vayas a cerrar un negocio si no tienes establecido todo tu mapa de internacionalización, como lo llamamos. Entonces siempre trabajamos por esas fases. Optimizamos la logística, tenemos recepción en Estados Unidos, muchos clientes también simplemente hacen un primer envío, pero ¿dónde almacenas? ¿Quién te distribuye? ¿Quién te va a hacer el proceso comercial en Estados Unidos? Entonces es como armar un mapeo completo de cada una de las compañías, a dónde quieres llegar, realmente quieres llegar a una empresa grande, vamos a manejar un food service. Hay muchísimas maneras de poder continuar y hacerlo de manera sostenible y nosotros estructuramos ese proceso. ¿Y cómo van ese proceso de estructura? ¿Deben de firmar un contrato con ustedes? ¿Es una representación
durante, o sea, cómo cubrir esa negociación cuando ustedes encuentran el cliente o encuentran esa empresa que es potencial, que ven que tiene precio, que tiene su estructura, la ayudan a estructurar, pero finalmente cómo entonces, de quién es el cliente en Estados Unidos y cómo logran y a quién le exporta la empresa acá, a Lime o directamente al cliente, ustedes son el departamento comercial de la compañía aquí, o sea, como más claridad en lo que hacen ustedes, porque es algo muy importante que pocas empresas lo están haciendo y es representar y conocer el mercado. Tú conoces ambos mercados, conoces la empresa en Colombia desde todas las cadenas de logística y ahora en los Estados Unidos buscar esa empresa acá, entonces, ¿en qué parte de la cadena está Lime? Ok, Lime es una compañía americana que lo que nosotros hacemos es estructurar, como te decía ahorita, básicamente depende del modelo y lo que quiera la compañía. Okay. Si es un proceso simplemente de estructuración en el sentido regulatorio, nosotros hacemos su tema regulatorio. Okay. Algunas compañías ya están avanzadas, algunas ya están en Estados Unidos, ya tienen su proceso de exportación, ya tienen sus bodegas, ya tienen sus clientes y quieren crecer más en el mercado. Entonces nosotros tenemos nuestros comerciales en Estados Unidos que hacen esa representación. Todo depende desde el punto donde tomemos el cliente y el proceso. Si vamos a iniciar desde cero, en realidad digamos que parte de nuestro propósito es que las marcas crezcan, que Colombia y los productos estén en Estados Unidos. No tenemos un acuerdo, digamos que una representación exclusiva, simplemente los presentamos con nuestros distribuidores, nuestros supermercados y lo que hacemos es abrir el mercado. Ya firmaremos en caso tal un acuerdo comercial si abrimos y es efectivo el mercado que abramos, pero digamos que lo que hacemos es un acompañamiento completo en cualquiera de las etapas. Si es tu primera exportación, empezamos desde cero. Si quieres mejorar tu logística, hacemos tu mejora de logística. Si necesitas una representación comercial, la hacemos, o todo completo, y digamos que es lo que ofrecemos para los clientes. ¿Cómo han logrado lidiar el impacto mediático político que hay? La internacionalización, lo escuchaba en estos días, ya no se mide tanto por el tema comercial, sino por el tema político. Sí. Estamos viviendo un momento político muy interesante, lo acabamos de ver, por ejemplo, con Ecuador, uno de nuestros aliados pues, más importantes, nuestro sexto consumidor, destino. Estamos hablando de una cercanía terrestre. Ahora todo se mueve mucho por la geopolítica, para ser sinceros. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovechar lo que sí tenemos. Con Estados Unidos actualmente tenemos el 10% de arancel recíproco para algunas partidas arancelarias, hay algunas que ya no las tienen, y siendo esto en comparación con Brasil, que está sobre el 25%, sobre México, okay, pues seguimos estando en una ventaja muy interesante. Eso sigue siendo para nosotros, digamos que lo que sí tenemos, en lo que sí nos debemos enfocar, y es que tenemos un desarrollo logístico. Estados Unidos es un país con muchísimas oportunidades. Cuando hablamos de Estados Unidos no hablamos de un país, prácticamente hablamos de 50, porque todos son un modelo diferente, pero bajo un mismo idioma, bajo unas mismas leyes. Entonces eso nos permite crecer de una manera sustancial en un mercado como este. Independiente y pues sin dejar de lado la importancia del tema arancelario, sí seguimos teniendo muchos beneficios si nos comparamos con otros países. Sigue siendo Colombia el principal exportador de flores, por ejemplo. Tenemos una gran participación en todo lo que tiene que ver con pulpas de frutas y muchísimos otros productos que siguen siendo muy aclamados por la comunidad latina. ¿Qué has encontrado en las empresas acá en Colombia el común? ¿Cuál es lo que más les falta? Hemos hablado ya de diferentes aspectos, pero ¿cuál es el común denominador de lo que más tienes que entrar a estructurar en las empresas internamente para llegar a un mercado internacional? Nosotros encontramos, digamos que con mi experiencia de estos años, como dices, en toda la cadena, y lo que hemos visto ya hace más o menos 2 años que estamos trabajando con empresas y empresarios, lo que hemos encontrado es una desconexión de cada una de las partes y de los procesos. Entonces encontramos el cliente que quizá ya tiene un importador que le interesa muchísimo su producto, pero no sabe cómo llevarlo. O quizá lo que hablábamos, solo me pide cantidades que van en un contenedor, o quién me recepciona. Entonces todas las partes las encontramos muy sueltas. Para cada uno hay especialistas que te van a enseñar a exportar, que te van a ayudar con todo el proceso inicial. Están los agentes de carga que te van a ayudar con todo tu proceso de cotización, de enviar tus muestras o enviar tus productos. Y están en Estados Unidos, digamos que todos los actores, aduanas, puertos, pero todo esto no se unía.
Entonces al exportador le tocaba muy difícil empezar a pedir quién me asesore, luego quién me lleve, luego quién me reciba, luego quién, no sé, cierre la exportación, cómo reportó al Banco de la República. Entonces empezamos a ver de que eso complicaba muchísimo. Entonces el exportador decía, no, la verdad, esto está muy complejo, dejemos ahí. Me da miedo porque no sé luego cómo ingreso esos dólares que me pagan, tengo que tener una cuenta de compensación, quién me pide allá, cómo exporto. Entonces empezamos a ver un desconocimiento que, aunque había un potencial enorme en muchas empresas, se quedaba allí por el desconocimiento. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Nosotros lo que somos es un puente de conexión de todos estos canales logísticos que te llevan a que vendas a un cliente. Desde el proceso inicial, la logística, la recepción, distribución y el desarrollo comercial en Estados Unidos, vas a tener solo un ente que te va a ayudar con todo esto. ¿Qué hacemos? Tenemos unos aliados estratégicos que ya están supremamente definidos. Podemos asegurar que tenemos unas excelentes condiciones en Colombia y en Estados Unidos. Okay. En Colombia contamos con especialistas en agentes de carga, con aduanas, con puertos. Nosotros nos encargamos de que queden creados absolutamente con todas estas entidades, clasificaciones arancelarias. Y lo que hacemos es que el cliente y el exportador no se vea abrumado por tantas cosas. Es que a veces decimos, ¿por qué es tan difícil exportar? Es que si tú ves la balanza entre importaciones y exportaciones, estamos muy abajo los exportadores. Entonces es como alivianar un poco y hacer crecer esa relación comercial con Estados Unidos. Nosotros tenemos la compañía que está allá en Estados Unidos y es una presencia fuerte porque podemos hacer negociaciones, podemos ser importadores si desean, podemos hacer una representación comercial directamente en Estados Unidos. Entonces todo esto hace que, digamos, sea muchísimo más fácil hacerlo. No necesariamente tienes que tener o tiene que ser una gran marca o una multinacional que ya tenga todo su departamento de comercio exterior. Nosotros podemos ser el departamento de comercio exterior. La empresa sigue siendo la exportadora. La empresa sigue siendo la exportadora, y eso es algo también muy bonito que hace parte del propósito, y es exporta como tu compañía. Sí. Hay opciones como las comercializadoras internacionales y todo este tipo de opciones que se le dan al exportador, pero siempre llevamos al hecho de que seas tú el exportador, de que sepas cómo hacerlo, de que tenemos, por ejemplo, aduanas que aceptan la primera vez de un exportador, que esto no es fácil. Las aduanas, por VAX y por sus certificaciones, siempre piden que sean los agentes de aduana, siempre pide que ya tengan experiencia, que sea la segunda exportación. Nosotros tenemos la opción de que las aduanas acepten clientes que vayan a hacer su primera exportación. Entonces, lo que queremos es que sean exportadores, que esa empresa pequeña que nació desde una familia que hace arepas, se vuelvan exportadores. Ahí dentro de esto, acabas de tocar las comercializadoras internacionales, y es donde hay un mito que veo a muchos empresarios cuando dicen, no, es que para exportar necesito una comercializadora internacional. Eso no es cierto. La comercializadora internacional tiene un papel que desempeña en la cadena que no es necesaria, y es una empresa completamente independiente a todas las demás operaciones. Pero dentro de esos mitos, ¿cuál es ese mito más peligroso que has escuchado, no aquí ya, sino en el mercado norteamericano? ¿Cuál es ese mito, ese tabú que tienen más grandes las empresas? Bueno, desde Estados Unidos, cuando tenemos, porque pues tenemos clientes en ambos lados y que buscan algún producto o alguna marca colombiana, lo primero que nos dicen es, bueno, necesito unas muestras para probar el producto. Y es muy chistoso porque uno dice, ni siquiera a veces preguntan el precio, sino quiero probarlo, quiero que sea esto, necesariamente y puntualmente nos dicen qué hacer. Nosotros encontramos y conectamos con el productor en Colombia y enviamos las primeras muestras, y es allí donde sucede toda la magia. Digamos que a veces ni siquiera es, pásame la lista de precios, o no, siempre quieren probar, siempre quieren saber y cerciorarse de que lo que estamos enviando sí sea ese sabor que recuerda o lo que la comunidad realmente quiere probar. Lo que decías respecto a las comercializadoras es algo que también es muy interesante, porque a ellos les gusta saber quién es su exportador, a ellos les gusta saber con quién van a tratar, quién va a ser la empresa a la que le pueden hacer una reclamación. ¿Quién es ese productor? ¿Quién es el productor? Necesita tener FDA. Entonces, pues allá para la recepción también tiene que hacer un cruce de información de quién es el productor, quién no. Digamos que esa intermediación de la comercializadora a veces no es tan fácil. Por ejemplo,
cuando le pagan a la comercializadora para que le pague aquí y el cliente productor nunca va a ser exportador, nunca va a aparecer su registro como exportador porque lo hizo a través de un tercero. Entonces siempre animamos a eso, a que puedes exportar, a que podemos hacerlo desde el inicio, desde las arepas que vendes en tu casa hasta la multinacional a las que les hemos abierto mercado. Pero es digamos que lo puntual, y es, ellos quieren probar quién es el productor, no necesariamente quién es si hay un intermediario o el precio, sino probar y conocer y que la relación sea fidelizada con el productor directamente. ¿Y cuál es ese requisito o esos requisitos, qué tan complejos son para poderlos obtener en los Estados Unidos? Si ya estoy habilitado, ya puedo enviar el producto desde acá, pero los requisitos que se necesitan allá, ¿qué tanta complejidad tienen? O sea, ¿qué errores se pueden evitar? ¿Cuál es ese FDA que de verdad asusta muchísimo a las empresas acá? Sí, como te decía, Estados Unidos es un sistema al que tenemos que entrar. Siempre hay una regulación para los productos alimenticios de consumo humano. La FDA tiene que certificarse desde Colombia, la planta productora. Para eso, pues digamos que nosotros hacemos todo, la certificación de las plantas de FDA aquí. Eso simplemente te envía un número y te hace apto para exportar y que en Estados Unidos sepan que tú vas a llevar. Pero si tengo un INVIMA puedo decir, paso. No. Tiene una complejidad mayor, pero... Son diferentes. En Colombia manejamos el INVIMA, sí, pero en Estados Unidos el FDA. Sí, pero ahí la pregunta es más, si una empresa ya tiene el INVIMA, puede estar un poquito más con confianza que va a lograr ese FDA porque ya logró algo en Colombia. Sí, total. Todo lo que tengamos regularizado en Colombia es un paso adelantado. Exacto, que tenemos para Estados Unidos. Pero es una certificación diferente. La FDA lo que solicita es la información de dónde viene el producto que va a entrar y que van a consumir aquí en Estados Unidos. Deme la dirección, dónde está, qué hace, produce, comercializa, cómo lo hace, para ellos tener esa información. ¿Para qué? Pues toda una trazabilidad. Una vez llegue el producto, se ingresa a la aduana y Estados Unidos en su sistema pues tiene que tener toda la trazabilidad. Si algo llegara a suceder con algún producto, pues sabemos de qué planta se hizo y allí empieza todo el recorrido. Pero todo lo que tengamos adelantado en Colombia definitivamente es un paso que está mucho más cerca de exportar. ¿Y los canales que manejas en los Estados Unidos, o dependiendo de la empresa, comienza a buscar cuáles son los canales ideales? Porque si la empresa solamente tiene una capacidad productiva de un pallet mensual, pues no le vas a buscar una gran superficie. Entonces, ¿cómo es el manejo de esos canales y la identificación de esos canales para esos clientes que necesita la empresa acá? Bueno, el sueño de todos los productores es llegar a Walmart. Exacto. Es llegar a Target. Digamos que esa es una visión muy interesante, pero se tiene que trabajar y toma mucho tiempo. Entonces nosotros estamos enfocados mucho al mercado de nicho, a los supermercados latinos, a distribuidores, a food service. El tema de restaurantes nos ha funcionado muy bien, porque aunque la marca no está explícita, no lo estás viendo en una góndola, pero tienes la opción de que prueben tu producto, de que tu producto tenga rotación, de que te puedan hacer pedidos con mayor volumen. La tasa de retorno y el flujo de caja es mucho mejor que una gran superficie. Entonces eso también ayuda un poco al movimiento exportador, y es, mírate cómo está tu logística, tu empaquetado, cómo está el tiempo de entrega, tu producción. Entonces siempre vamos mucho al mercado de nicho latino. Habrán algunos productos que sí, digamos, tenemos algunas principales opciones, como por ejemplo los cruceros. Los cruceros sí manejan food service, tienen un mayor volumen, y esto es algo que estamos aperturando para marcas latinas, pero depende mucho del producto, de la calidad, de la cantidad de vida del producto, la fecha, cómo es su manejo, si tiene que ser refrigerado, congelado, si es producto seco. Pero digamos que nuestro nicho para iniciar siempre son los supermercados y el food service para restaurantes. No solamente de Colombia, estamos aplicando para países de Latinoamérica. Nosotros manejamos toda Latinoamérica. Okay. Claramente nuestro foco es Colombia porque es donde estamos y el país que más conocemos, pero nosotros tenemos cliente de Perú, de Chile, de Bolivia, y podemos hacer desde cero cualquier tipo de producto, desarrollarlo. Ok, ¿qué tan importante es el recurso humano? Porque en tus anteriores desempeños has trabajado y siempre te he podido enviar algunos estudiantes o egresados de sobre todo la especialización, pero ¿qué tan importante es el recurso humano en este proceso para las empresas? Diría que la tecnología nos ha ayudado mucho, pero el factor humano sigue siendo indispensable. El conocimiento que puedan tener
las especializaciones que puedan hacer son muy valiosas porque lo que hacen es que abren la mente. La práctica ayuda mucho, yo diría que es un 70-30, pero nos puede ayudar muchísimo cuando las personas pueden tener toda esa capacidad y esos conocimientos, además que se van actualizando muchísimo. Entonces es muy valioso para nosotros contar con personas que tengan el conocimiento y que puedan aportar muchísimo más con todo lo que se va actualizando en el tema teórico. Bueno, Alejandra, ¿y cuáles serían esos consejos entonces, esa reflexión final que le tendrías a las empresas en Colombia que quieren internacionalizarse y no saben a qué mercados, donde estás especializada en Estados Unidos, pero que también hay otros mercados, están los europeos y está América Latina, que también es un gran mercado, son grandes mercados para nosotros? ¿Cuáles son esos consejos que necesita esa empresa comenzar a mejorar, esa pyme o ese emprendedor que está buscando llegar no únicamente a vender acá, sino al extranjero? Las oportunidades existen para todos. Creería que una de las principales fortalezas que tiene el mercado de Estados Unidos, pues es el mercado más grande del mundo, como hablábamos ahorita, a diferencia de Europa, que también es un muy buen mercado. Digamos que tenemos una logística un poco mayor, más compleja. Cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de un país que, aunque sean muchas culturas, es un país regulado. Europa tenemos muchos países que cada uno tiene digamos que una manera de ingreso diferente, una diferenciación muy grande en cuanto a regulaciones, en cuanto al mismo tema de cultural y también en cuanto al tema pues de negociación como país, políticamente hablando. Entonces esta barrera es diferente. Con Estados Unidos tenemos una logística que ya está establecida, tenemos una cercanía. Adicional a esto, pues tenemos muchos latinos, el 20% de la población de Estados Unidos son latinos, pues obviamente de todas las culturas y de muchos países. Tenemos también el tema, por ejemplo, con Europa, el tema de ingredientes, y están muy regulados, muchísimo más que con Estados Unidos. Entonces siempre decimos que Estados Unidos es el país donde si logras hacerlo, puedes hacerlo en cualquier parte. Entonces es una pieza fundamental. Todos podemos exportar, todos si tenemos un buen producto, una buena estructura y un buen acompañamiento, es posible hacerlo. Colombia merece que sus productos estén en el mercado más grande del mundo. Hay mucha gente que los está esperando porque es lo que nosotros sentimos cada vez que hablamos con un consumidor, con un supermercado, cada vez que nos dicen, oye, estoy buscando esto y lo otro. Sabemos que lo podemos tener y es posible si de verdad lo hacemos de una manera ordenada y entramos al sistema americano como debe ser. Alejandra, muchas gracias por toda tu experiencia, por estar acá con nosotros y acompañarnos. Quedas cordialmente invitada para una próxima ocasión. Volver a hablar de estos temas. De verdad, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a los invitados por este tema y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno.